Continuamos estudiando el concepto de presión. Nos especifica aquí, la eficiencia de una cierta fuerza a menudo depende del área sobre la cual actúa. Ahorita vamos a entender esta frase. A la fuerza normal, ¿qué es una fuerza normal? Pues una fuerza que se aplica perpendicularmente a una superficie, ¿sí? Si aplico la fuerza con un ángulo, no es normal. Si la aplico perpendicularmente, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie, ahí estoy cumpliendo con la condición de que la fuerza es normal al área. Entonces, a la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Entonces, la presión es la fuerza que tiene que cumplir la condición de ser perpendicular al área sobre la cual actúa. Fuerza sobre área es presión. Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí, fuerza la mido en newtons, área la mido en metros cuadrados. Y aquí está. En el sistema internacional sus unidades son newtons sobre metros cuadrados. En el sistema inglés o SUEU tenemos que son libras sobre pulgada cuadrada. A los newtons sobre metro cuadrado también se les conoce como pascales. A esta unidad también se le conoce como pascales. ¿Está bien? Y luego todavía agrega el libro 1 kilopascal, pues van a ser 1000 pascales. ¿Sí? Vamos a entender este concepto de presión. En el libro de Pérez Montiel, aquí dice, o el hundimiento o profundidad no es un indicador de la magnitud de la fuerza, sino de la presión que ejercen unos cuerpos sobre otros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si yo voy en tenis sobre la playa, pues voy a hacer una cierta huella, pero si voy en tacones sobre la playa, voy a causar unas huellas de mayor profundidad, sobre todo en el área del tacón, donde tengo el área menor. Nosotros podemos ver la fórmula es presión es igual a fuerza sobre área. Y nosotros recordamos que cuando dos variables son directamente proporcionales, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra también. Y cuando una variable aumenta y otra disminuye, se dice que son inversamente proporcionales. Si de este lado la P está en el numerador y la F está en el numerador del otro lado de la ecuación, entonces P, presión, es directamente proporcional a la fuerza. Eso quiere decir que a mayor fuerza, mayor presión. Y eso no suena lógico, ¿verdad? Si tengo yo un peso mayor, si me todavía alzo a un niño, por ejemplo, o traigo cargadas algún kilo de jitomates y naranjas y lo que ustedes imaginen, pues entonces yo voy a tener yo voy a provocar mayor presión sobre el suelo. Entonces, vemos también aquí en la ecuación que la presión es inversamente proporcional al área. Cuando dos variables son inversamente proporcionales, quiere decir que cuando una aumenta, la otra disminuye y viceversa. Cuando una disminuye, la otra aumenta. La presión está en el numerador, el área está en el denominador, entonces son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que a mayor área, menor presión, y a menor área, mayor presión cuando la fuerza se mantiene constante. Por lo tanto, mi peso, que es en sí una fuerza, voy a tener menor presión si el área de mis zapatos es mayor y voy a tener mayor presión si el área de mis zapatos es menor. Un ejemplo muy clásico, imagínense un lápiz. Esta es una pluma, pero ustedes imagínense un lápiz y le saco punta y llego y le hago presión a alguien en el hombro. Voy a provocar una mayor presión si le dejo la punta bien afilada a que si no le dejo la punta afilada y le hago lo mismo o que si llego y le hago con el dedo donde el área es mayor. Puede ser que la fuerza que esté aplicando sea la misma, pero el área es mayor y entonces la presión es menor. Para terminar este tema, entonces, antes de empezar con presión hidrostática o producida por un fluido, vamos a ver muy rápidamente esta imagen. ¿Alguien ha visto las faquires estos o las personas estas que se acuestan sobre las camas de clavos? O como en este caso este globo, ¿por qué no se truena si está en una cama de clavos? Bueno, lo que pasa es que no es lo mismo que esté presionando el globo sobre el área de la punta de un solo clavo a que la esté presionando sobre la suma de la punta de todos estos clavos. Obviamente la suma del área de muchos clavos, de la punta de muchos clavos, produce mayor área, por lo tanto la presión es menor y aunque esté presionando con la misma fuerza, no va a producir que el globo truene. De igual manera, aquí nos pone un ejemplo de cómo ustedes ponen un pino de bolos
y si lo presionan no se va a hundir en la pared, ¿verdad? Pero pongan un clavo que tiene una punta fina o picuda que permite disminuir el área, y igual damos el golpe y entonces sí penetra y la profundidad es mayor. Lo mismo pasa con el cuchillo. El cuchillo, ¿qué es lo que hacemos cuando decimos que le vamos a sacar filo? Pues lo que hacemos es disminuir el área de contacto. Cuando yo presiono, aunque esté presionando con la misma fuerza que antes, ya después de que afile el cuchillo obtengo un corte más fino. Después del tema de presión en general, entra lo que es la presión producida por un fluido. Entonces dice, en un fluido la fuerza que se ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a esas paredes. Pues, si tuviéramos un recipiente de agua lleno y nosotros hiciéramos diferentes orificios en ese recipiente, dice aquí, la fuerza ejercida por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contienen son perpendiculares en todos los puntos. ¿Está bien? Y aquí también lo podemos ver. Dice, los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. Y se nos hace raro pensar que si tuviéramos este objeto en medio, este es un pistón. Un pistón está formado por un recipiente, un émbolo, que es algo así como lo de las jeringas, que permiten que sellan, no permiten que el fluido se escape, pero son movibles. Entonces, aquí nosotros en este émbolo, si aplicamos una fuerza, producimos una cierta presión debido a esta área sobre este fluido que se encuentra dentro, y entonces la presión se encuentra hacia todas las direcciones, incluso hacia arriba, perpendicularmente a la pared de este objeto que tengo dentro del pistón, y igual perpendicularmente a todas. La presión que hay aquí no es mayor que la presión que hay aquí, es la misma, y ejercen presión perpendicular hacia todas las paredes del recipiente que lo contienen, y si tuviéramos un objeto dentro, pues también sería perpendicular a ese objeto. Después nos dice cómo vamos a deducir la fórmula de la presión hidrostática. Bueno, la fórmula de la presión hidrostática, vamos a irnos a la fórmula que vimos hace un momento del peso específico. El peso específico era el peso entre el volumen, es esa relación peso entre el volumen. E incluso dedujimos que también el peso específico era igual a la densidad por la gravedad. Si yo despejo el peso, me queda peso específico por volumen, pero el volumen de cualquier objeto es el área de la base por la altura. Entonces, si yo sustituyo la fórmula de la presión, que es igual a peso sobre área, bueno, aquí es fuerza sobre área, pero si estamos hablando de un objeto en relación a su peso, pues la fórmula se puede expresar como peso sobre área. Y entonces este peso lo sustituyo por el peso específico por el área por la altura. Las áreas se cancelan, observen. La presión es igual al peso específico por la altura, donde el peso específico también es densidad por gravedad. Por lo tanto, la fórmula de la presión también se puede expresar como la presión es igual al peso específico por la altura. O también podemos decir que la presión es densidad por gravedad por altura. Si nos vamos a la relación de proporcionalidad, nos dice la presión del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido. Entre más denso sea el fluido, mayor presión voy a tener. No es lo mismo la presión que voy a sentir en una alberca de agua dulce o en una presa a la presión que voy a sentir en el mar, donde el agua salada produce que el agua sea más densa. A mayor densidad, mayor presión. Densidad por gravedad, que es una constante, no cambia por la altura, donde la altura, pues también, esta no es una altura como tal, más bien es una profundidad. A mayor profundidad, miren, observen cómo en esta figura la altura no está medida desde la base del recipiente, está medida desde la superficie. Entonces, a esta altura, pues realmente la vamos a identificar como una profundidad, y entonces a mayor profundidad yo voy a sentir mayor presión. A menor profundidad, pues voy a sentir menor presión. Si observamos esta imagen, que por lo regular se le conoce como vasos comunicantes a esta figura, nosotros, ¿cuál pensaríamos que tiene mayor presión? También en el libro de Pérez Montiel nos lo abordan este problema y dicen, imagínense que tienen estos dos recipientes. Este obviamente contiene mucho más líquido que este, y tenemos que los dos tienen la misma profundidad. Observen, ¿en cuál de estos dos recipientes ustedes creen que habría más presión en el fondo? Imagínense que yo estoy nadando
en una alberca muy grande. Bueno, vamos a pensar que esta es la alberca, que voy nadando a una altura de medio metro y luego me meto a nadar a una presa igual a una altura de medio metro, considerando que el agua de los dos lugares tiene la misma densidad. ¿En cuál sentiría yo mayor presión? Bueno, pues la paradoja hidrostática de Stevin, que aquí la menciona el libro de Pérez Montiel, dice que señala lo siguiente: la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende ni de la forma del recipiente ni de la cantidad de líquido que contiene este recipiente, únicamente depende del peso específico y de la altura que hay del punto considerado a la superficie libre del líquido. O sea, que tal como la fórmula lo especifica, la presión hidrostática solo depende de la densidad y de la altura, o bien del peso específico y de la altura. A fin de cuentas, pues el peso específico depende de la densidad. No importa en cuál de los dos lugares, si estoy nadando en la presa o si estoy nadando en la alberca, o en cuál de estos dos recipientes se va a sentir mayor presión, no depende de la forma o de la cantidad de agua que contiene el recipiente, eso no importa. La fórmula nos dice que solamente depende de la densidad del agua y de la profundidad. Por lo tanto, de acuerdo a lo que explicábamos de la paradoja de Stevin, la paradoja hidrostática de Stevin, pues si volvemos a la figura del libro de Tippens, vamos a tener que no hay una presión mayor en ninguno de estos recipientes por su forma o por su altura o etcétera. Cada uno de estos recipientes va a sentirse la misma presión en el fondo. Si nos vamos aquí a buscarlo en el navegador, encontramos que vasos comunicantes es el nombre que recibe un conjunto de recipientes comunicados por su parte inferior, superior o lateral y que contienen un líquido homogéneo, es decir, es el mismo líquido en todos los recipientes comunicados. Se observa que cuando el líquido está en reposo, alcanza el mismo nivel en todos los recipientes sin influir la forma o el volumen de estos recipientes. Entonces, pueden tener la forma más diversa que ustedes se imaginen, igualmente no importa qué tan grueso o qué tan delgado es la línea de comunicación entre los diferentes vasos, eso no importa, siempre vamos a tener que el nivel de agua siempre va a alcanzar la misma altura y la presión que se sentiría en el fondo de estos vasos comunicantes también sería la misma. Vamos a seguir entonces y vamos a ver lo que es la medición de la presión. Pues la presión se mide con un instrumento que conocemos como manómetro. Ya lo comentamos. Puede tener diferentes escalas de acuerdo a la aplicación, pero este es en general un manómetro. Sirve para medir la presión de un sistema. Ese sistema puede ser un tanque de gas, ese sistema puede ser una tubería, ese sistema puede ser una llanta. Solamente me mide la presión que está confinada dentro de mi sistema debido al fluido que contiene. Y aquí está lo que les comentaba, ya existen los manómetros digitales. Vamos a ver ahora lo que es otro concepto que me menciona aquí el libro, es la presión atmosférica. Para explicar la presión atmosférica, vamos a recordar muy rápidamente que, imagínense a la persona que está nadando. La presión hidrostática que esta persona siente es debido a toda el agua que tiene sobre ella. De alguna manera, ese peso distribuido sobre su área está generando una presión sobre su cuerpo. A mayor profundidad va a haber mayor cantidad de agua por encima del líquido, entonces se va a producir sobre su cuerpo una mayor presión. Pues nosotros estamos confinados en algo que se llama atmósfera. Aquí está la superficie de la Tierra y aunque nosotros no lo vemos, pues estamos debajo de una columna enorme de aire, de una columna llena de diferentes compuestos a manera de gas y que tiene, ya saben, tiene diferentes capas todo lo que es nuestra atmósfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, bla, bla, bla. Ahorita a mí lo que me interesa es que yo, por estar parada aquí en la superficie de la Tierra, todo el aire que tengo por encima de mí produce sobre mí algo que se llama presión atmosférica. Esta presión atmosférica
puede variar dependiendo de varios factores. Imagínense que estamos ahorita, no sé, aquí en la playa. Esta es una playa. Imagínense que es una playa. Parece como un lago, pero no, es una playa. Si estamos en una playa, hay algo que se llama nivel del mar. Es el nivel más bajo en el que puede haber tierra sólida o una superficie sólida. Siempre el agua busca el nivel más bajo, siempre va a correr hacia los niveles más bajos. Y cuando nosotros tenemos que todos los ríos desembocan en el mar es porque allí es el nivel más bajo. Entonces, cuando nosotros vamos a la playa y estamos a la orilla del mar, estamos en el nivel más bajo de altura en el planeta Tierra en el que podamos estar sobre superficie sólida. Por eso a eso se le conoce como una referencia donde se dice que es el nivel del mar y ahí se considera 0 metros. A partir de ahí las montañas, las ciudades y todo lo que estamos sobre tierra firme tenemos diferentes alturas. Por ejemplo, para la ciudad de León tenemos una altura de 1815 metros por encima del nivel del mar. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Pues porque imagínense entonces ustedes dónde voy a sentir yo mayor presión atmosférica, cuando me encuentro a nivel del mar o cuando me encuentro arriba de una montaña o cuando me encuentro en la ciudad de León, que estoy a mayor altura. Bueno, pues la solución aquí mismo en la imagen viene, pero traten de pensarla por ustedes mismos, pero aquí nos explica que a mayor altura vamos a sentir menor presión. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire que tengo por encima de mí es menor que cuando me encuentro a nivel del mar. Es por eso que a mayor altura, menor presión, a menor altura, mayor presión. A la altura del nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Bueno, dijimos que la presión se medía en pascales. ¿De dónde salen estos 760 milímetros de mercurio? Esta presión medida en milímetros de mercurio viene en nuestro libro de Tippens, donde nos muestra un experimento. Este experimento que ven aquí es un barómetro básico, fue el primero que se utilizó para medir la presión atmosférica. Este experimento lo hizo Torricelli. Ahí está, miren, experimento de Torricelli para medir la presión atmosférica con un barómetro de mercurio. ¿En qué consiste este barómetro de mercurio? Pues si tenemos una tinita de mercurio y una columna de cristal, por ejemplo, rellena de mercurio, al momento de que nosotros lo volteamos, este nivel de mercurio empieza a disminuir. ¿Hasta qué punto disminuye? Hasta el punto en el que se equilibra la presión atmosférica con la presión que produce esta columna de mercurio. Este experimento inicialmente, pues haciéndolo a nivel del mar, se obtenía una altura de 760 milímetros y pues como teníamos nosotros esta sustancia de mercurio, se le llamó como unidad de medida 760 milímetros de mercurio a la presión atmosférica que se encuentra a nivel del mar. Es por esto que también a eso se le conoce como una atmósfera. Una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales o como lo menciona Pérez Montiel, 1.013 por 10 a las 5 pascales. Vean, aquí él nos expresa de manera diferente la presión atmosférica. 1.013 por 10 a las 5 newtons sobre metro cuadrado, es decir, 1.013 por 10 a las 5 pascales. Esto es igual a 760 milímetros de mercurio, es igual a una atmósfera, es decir, este es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Ese valor también va de memoria. Esperamos que ese valor también se lo aprendan de memoria. También algunas veces los milímetros de mercurio se expresan como centímetros de mercurio. Aquí está. Este fue el experimento con el que Torricelli pudo determinar cuál era la presión atmosférica a nivel del mar. Si nosotros tuviéramos que esta columna en lugar de tener mercurio tuviera otra sustancia, por ejemplo agua, esta altura sería diferente. Vamos a analizar lo que es el manómetro de tubo abierto. Y este manómetro de tubo abierto, imagínense que ustedes tienen un popote o manguera flexible, transparente, que nos permita a nosotros observar este fenómeno. Si nosotros colocamos nuestro popote o nuestra manguera en esta posición,
vamos a ver que, o si la ponemos las dos totalmente en U, vamos a observar que este nivel se equilibra con este sí, las dos extremos están expuestos, por eso también se le conoce como manómetro de tubo abierto. ¿Por qué? Pues porque de este lado está percibiendo la presión de una atmósfera, de este lado también está percibiendo la presión de una atmósfera, y entonces los dos lados tienen el mismo nivel, ya que los dos lados están expuestos a la misma presión. Pero si llega alguien y sopla de este lado, ¿qué le va a pasar a este nivel? Pues va a pasar lo que vemos en este otro tubo, en este otro tubo en forma de U. Si yo vengo y soplo de este lado, la columna de la izquierda va a elevarse un poco su nivel. ¿Por qué? Eso quiere decir que yo estoy aplicando una presión en este extremo mayor a la presión atmosférica. Y eso produce que la columna se desplace, la columna de mercurio o de agua o de la sustancia que yo tenga se desplace de esta manera. Si por el contrario yo soplara en este extremo expuesto del tubo, entonces pasaría lo contrario. Este nivel disminuiría, este nivel aumentaría debido a que yo aquí de este extremo estoy aplicando una presión mayor que la de este otro extremo. Este simple dispositivo de una manguera o popote en forma de U es un manómetro. Ya no sirve para medir la presión que hay en la presión con la que estoy soplando, la presión que hay en este caso dentro de este tanque. Si aquí dentro de este tanque yo lo conozco a este extremo y pasa este fenómeno, quiere decir que la presión que hay dentro de este tanque es mayor a la presión atmosférica que tengo aquí, a la que tengo aquí expuesto mi extremo del tubo. ¿Qué tan mayor va a ser esta presión con respecto a esta? Pues lo único que tengo que hacer es medir la diferencia de altura entre los dos niveles de agua. Esta diferencia de altura la sustituyo en la fórmula de presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura y ya, con eso yo tengo cuál es la presión que hay aquí dentro de este tanque. Por último, vamos a ver lo que es la presión total o presión absoluta, que era de los primeros conceptos que nos manejaba aquí el libro. La presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Si nos vamos a ver la imagen del nadador, muchachos, aquí está esta persona nadando. Él está experimentando una presión hidrostática debido al agua que tiene por encima de él. Pero si consideramos que encima de este mar o encima de esta alberca, lo que sea, donde sea que estén nadando, tenemos aire y tenemos una presión atmosférica existente, entonces este nadador realmente está percibiendo una presión total de la presión hidrostática debido al agua que tiene encima de él y la presión atmosférica que está encima del agua. Por eso, esta fórmula se puede deducir. La presión absoluta o presión total es la presión manométrica o presión hidrostática más la presión atmosférica. Cuando nosotros medimos la presión de una llanta, solamente estamos midiendo la presión interna de la llanta. A pesar de que la llanta está sometida también a una presión atmosférica externa, este manómetro solamente mide la presión interna de la llanta. O si la pongo en una tubería, pues solamente va a medir la presión que hay dentro de esa tubería. O si la tengo en un tanque de gas, solamente va a medir la presión que hay dentro de ese tanque de gas. No va a considerar la presión atmosférica, por lo que estamos viendo aquí en la fórmula, donde la fórmula nos dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Pero si yo solamente quiero conocer la presión manométrica, esta presión atmosférica pasa restando y a la presión absoluta le resto la presión atmosférica, me queda solamente la presión manométrica, es decir, la presión del sistema, ya sea una tubería o un depósito de agua, o también la presión manométrica va a ser la presión que me está reportando mi manómetro. Repasando el temario y para terminar de cubrir los conceptos, nos habla aquí de barómetro y manómetro. Vamos a aclarar cuál es la diferencia entre un barómetro y un manómetro. Un barómetro, nos explica aquí el libro de Pérez Montiel, es un instrumento que sirve para determinar experimentalmente la presión atmosférica. Y cuando me hablan de manómetro,
es aquel que me permite medir la presión manométrica. Bueno, en sí el manómetro lo que me permite es medir la presión que hay dentro de un sistema. Otro concepto que tenemos que terminar, que cubrir, es este que dice principio fundamental de la hidrostática. Y luego vamos a decir, no lo hemos visto. Pero si buscamos así en nuestro navegador principio fundamental de la hidrostática, aparece que sí lo vimos ya, porque dice, el principio fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido, es decir, la presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Y eso nos recuerda, ya vimos eso de que es directamente proporcional a la densidad, a la profundidad y a la gravedad, pues es la fórmula de la presión hidrostática, donde la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ese es el principio fundamental de la hidrostática, nuestra fórmula de la presión hidrostática.